Entonces, para ir repasando pues un poco de los temas de qué es el ADN, vamos a hablar como que el ADN es como la molécula que lleva la información. Va a ser pues la molécula en la cual esté toda la información para poder hacer proteínas o para cualquier información genética. Va a tener pues la característica de tener una doble hélice o en forma de escalera retorcida. eh, en las cuales algo muy importante es que se encuentra principalmente en el núcleo, y también esta parte de historia pues no es tan importante, pero también va a tener tres grupos: uno fosfato, que es pues este grupo que se ve acá; el grupo de las azúcares, que si es una desoxirribosa va a ser un ADN, si es una rubosa va a ser un ARN; y las bases nitrogenadas: la adenina, la guanina, la timina, el uracilo y la citosina. Entonces, esos grupos son bastante importantes, por lo menos entender qué son cada grupo. Entonces, siempre la adenina va con la tiamina, la guanina con la citosina, de manera contraria. ¿Por qué? Porque la estructura orgánica eh, crea estos puentes de hidrógenos en los cuales es más favorable la adenina juntarse con la timina y la guanina con la citosina, en el cual acá no solo son doble puente, sino son triple puente, y eso es súper importante. Entonces, en la adenina y la timina, doble puente, y por eso es que, o doble enlace, por eso es que solo se junta la adenina con la timina. En la guanina y la citosina, triple puente de hidrógeno o triple enlace, cualquiera de los dos. Entonces, vayamos qué es en detalle cada cosa. Entonces tenemos pues una cadena de ADN. Entonces estas cadenas de ADN se enrollan en estas proteínas llamadas histonas. Entonces, como si estuviéramos envolviendo hilos sobre un carrete, o si estuviéramos envolviendo un yoyo. Entonces, este ADN comienza a darle vueltas a las histonas. ¿Para qué? Para ir compactándose, ir compactándose, ir compactándose. Luego, cuando ya se tienen bastantes histonas, ¿qué es lo que se hacen? Se van igual compactando en una estructura que le vamos a llamar cromátida, hasta que a algún punto llegue a formarse un cromosoma. Entonces, ¿qué es lo que decimos que es una cromátida? La unión de ADN más las histonas. Entonces, en el caso del ARN vamos a tener el ARN va a ser el que va a decodificar, o va a ser el encargado principalmente de la síntesis de proteína. Vamos a tener tres: el ARN mensajero, y el ARN ribosomal, y el de transferencia. ¿Qué hace el mensajero? Agarra la información del ADN y la lleva a los ribosomas. ¿Para qué? Porque esta información que tiene el ADN es para formar alguna proteína, ya sea queratina, ya sea quitina, ya sea cualquier proteína que vamos a ocupar. El ARN va a mandar la información. El ARN ribosomal es el encargado de catalizar, o sea, participar en el proceso de formación de los enlaces eh, péptidos, o sea, la unión entre aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y el ARN de transferencia va a ser el ARN que va a llevar los ribosomas, o va a llevar los aminoácidos al ribosoma, y también va a ayudar pues a pilar. Entonces estas serían las representaciones de cada uno. Eh, y Puntualmente en lo que es qué es la duplicación, acuérdense que las células están eh, duplicando, ya sea por meiosis o cuatriplicando por mitosis, constantemente. Entonces, siempre necesitamos material o información genética. O incluso cuando se tienen hijos, no se tiene tanta información genética al principio, que la cual se tiene que ir duplicando. Entonces, en la duplicación del ADN tenemos una cadena de ADN principal, la cual, con diferentes procesos que no vale la pena aprenderse tanto a detalle porque no tuvimos tanto tiempo de verlos, se van a generar dos cadenas hijas. Entonces tenemos la cadena madre, que lo primero que se va a hacer es desenrollar. Se va a desenrollar como de una manera pues plana, esto gracias a una proteína. Luego se va a formar una arquilla, que es aquí en estas secciones, donde se abre,
se sintetiza una nueva hebra y esta parte que es sumamente importante, que es la corrección de errores. Entonces, cuando, cuando ya se termina la duplicación, se verifica que los errores se hayan corregido. Eh, y pues este, digamos, está explicado más a detalle, pero igual no importa tanto aprenderse, o por lo menos lo que importa es entender el concepto. No les voy a poner como un término de como dos hebras o bueno, por lo menos no tan específicos. Lo que sí me interesa es que vayan viendo pues las etapas, principalmente estas que son las más resumidas. Luego el proceso de transcripción es donde el ARN mensajero copia la información del ADN. Entonces vamos a tener un proceso de iniciación que es donde se va a abrir el ADN, va a llegar el ARN por esta sección, se va a meter a la cadena de ADN y una proteína va a comenzar a poner las bases complementarias. Entonces, si aquí había una adenina, aquí había un uracilo. Si aquí había una guanina, aquí había una citosina. La diferencia entre el ADN y el ARN va a ser que el ARN va a tener uracilo en vez de tiamina como base nitrogenada. Una vez el ARN haya copiado pues toda la información genética, va a salir ya el ARN transcrito. ¿Para qué? Para ir al ribosoma para generar la proteína. Y ya en la parte de traducción en específico, se llega con el ARN y se comienzan a dividir en triadas, o sea, se comienzan a dividir en secciones de 3. Si vemos acá principalmente esta que dice AUG, siempre que es la miotina, siempre va a ser donde comienza la información. Entonces, ¿pueden haber bases nitrogenadas antes de esto? Sí. Sin embargo, hasta que llega a esta tríada AUG, es donde el ARN le va a decir al ribosoma, aquí comenzamos o aquí comienzo a decirle qué aminoácidos necesitamos. Entonces, llega el riosoma y lee auge. Y entonces dice, ok, perfecto, aquí comienza la información. Y comienza, por ejemplo, con CUC, entonces necesito una leucina. Luego con UUC, entonces necesito una fenilalamida. Luego con una AAA, entonces necesito una lisina. Y así pues se van a ir acomodando los aminoácidos. ¿Para qué? Para ir generando la proteína. Entonces, ya cuando el ARN mensajero le quiere decir hasta aquí llega la información, usa cualquiera de estas tres bases. UAA, UAG o UGA. Entonces, el orden de estas bases nitrogenadas es lo que le va a decir al ARN. Ok, pare de contar la información que yo le traigo. Y así es el proceso de transcripción. Entonces este proceso de transcripción es el que le ayuda al ribosoma a decir, ok, esta es la información. Entonces, AUC, entonces me va a formar metionina. CGC, alanina. GAA, leucina y así sucesivamente. Y así pues es lo que va a ir formando la unión de todas estas aminoácidos, va a ir formando la proteína. Esto de mitosis y meiosis nada más pues lo ponía como, como complementario. Entonces los cromosomas van a ser estructuras formadas eh, por ADN y proteínas que son las histonas que habíamos hablado antes. Y los genes van a ser pues la unidad más pequeña en la cual pueden formar cualquier proteína. O sea que si necesitamos una proteína para que tengamos el pelo de la cabeza oscuro, entonces ese pedazo o esa información sería la palabra más pequeña o necesaria para formar el color oscuro del pelo, vamos a llamarla gen. Entonces son las unidades más pequeñas portadoras de información. ¿Y dónde están los genes? Bueno, vamos a hablar que los genes van a estar dentro de los cromosomas. Entonces, si en esta sección veamos que son dos colores diferentes, no es al azar que se los puse. Entonces, en esta sección va a haber una cadena de ADN que tiene un gen. Entonces, si por ejemplo, si los dos genes son iguales, por ejemplo, si un gen viene de su mamá y otro del papá,
Entonces, un gen le va a decir que su mamá tiene ojos claros y su papá tiene ojos oscuros. Eso va a ser heterocigoto. ¿Por qué? Porque tenemos un gen que dice ojos claros, otro gen que dice ojos oscuros. Hetero, la palabra hetero vamos a hablar de diferentes. Entonces, va a haber diferente información genética que va a generar dos tipos de proteína. Una proteína para ojos oscuros, una proteína para ojos claros. Cuando los dos papás tienen ojos oscuros, vamos a hablarla como homo, que es igual homocigota, que vamos a tener en los dos alelos de los cromosomas, vamos a tener la información para generar ojos oscuros. Entonces, la suma de todos los genes de los humanos les vamos a llamar genoma. Entonces, estos genomas nos ayudan a entender cómo es que se sintetizan los genes, o cómo, cuáles genes tenemos el cuerpo, o, o para qué no, o cómo están distribuidos estos genes. Y el cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas. Entonces, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. En el caso de la mujer va a ser XX, la única diferencia. A diferencia del hombre que vamos a tener un cromosoma XY. Entonces, siempre vamos a tener 23 cromosomas. En el caso de la mujer, lo único que es el cromosoma sexual XX y en el caso del hombre XY. Sin embargo, ¿qué es lo que me importa de este punto? Que sepan que es un cariotipo, que es el conjunto de todos los cromosomas. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, que en el caso de no siempre tener más cromosomas va a ser mejor. Veamos en el caso de los humanos. Los humanos tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas. En el caso del gato, tienen 38 cromosomas o lo que es 19 pares de cromosomas. En el caso de la ballena, 44. En el caso de las vacas, 60. En el caso de los perros, tienen 78 cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 39 pares de cromosomas, que es un montón. Pero igual, esto no dice qué tan evolucionada o qué tan inteligente pues es una especie. Y algo que también es algo muy importante es el genotipo. Entonces, el genotipo nos dice cómo son los alelos. Si, por ejemplo, si los alelos son en el caso de uno, si uno tiene pues la mamá de ojos claros, el papá, volviendo a usar el mismo ejemplo, y el papá de ojos oscuros, entonces su genotipo vamos a decir que es heterocigoto. ¿Por qué? Porque lo que habíamos hablado anteriormente, si la información es diferente, son heterocigotos. Si son homocigotos, van a ser el gen igual. En el caso del fenotipo, el fenotipo es lo que pues se expresa, podríamos decirlo hasta cierto punto, que es la expresión de uno o más genes. Entonces, volviendo con el mismo ejemplo, si sus papás, uno tiene ojos claros y el otro tiene ojos oscuros, entonces muy probable el fenotipo salga de ojos oscuros. ¿Por qué? Porque ojos oscuros es dominante sobre ojos claros. Entonces, vamos a tener un rasgo dominante que es el que se va a representar. Pues en el caso, por ejemplo, incluso de los perros, en el caso de los mismos labradores, los labradores de color de pelaje oscuro o negro van a tener dominancia sobre el café o sobre incluso el macho. Entonces, el dominante es el que, si existe un dominante, es el que se va en algunos casos o en muchos casos a expresar. El recesivo es el que no se va a expresar tan fácil y eso lo vemos pues el otro trimestre. Y pues eso sería pues la parte meramente de genética. Hay cualquier consulta, dudan, con todo gusto pues me avisan.